Me voy a permitir precisamente grabar la clase para que quede como evidencia, ¿ok? Bien, antes de lo que estábamos precisamente viendo o analizando, voy a hacer una pequeña retroalimentación de lo que ya hemos visto en la anterior clase que habla precisamente acerca de lo que es el enfoque cuanti y cualitativo. No se olviden de que prácticamente es la esencia de lo que viene a ser el proceso de investigación o el método científico. Bien, habíamos visto la anterior clase precisamente el contenido que va a tener la asignatura como tal y por supuesto la competencia o la microcompetencia que vamos a adquirir durante todo el semestre. Ahora nos corresponde precisamente trabajar o ver lo que viene a ser nuestra unidad número uno, que habla precisamente acerca del enfoque. Veremos lo que son sus características, procesos y bondades, así como también las limitaciones, requisitos y algunos elementos que forman parte de cómo nosotros vamos o debemos de elaborar un perfil de tesis o en este caso la tesis de grado. ¿Ok? Bien, entonces bajo ese entendido vamos a decir que nuestro contenido es precisamente que vamos a ver el día de hoy, es lo que acabamos de mencionar. Y vamos a empezar a hablar precisamente acerca de las características comunes que existen entre ambos conceptos, entre ambos enfoques. Primero que nada, hablemos del enfoque cuantitativo, que es lo que nosotros nos vamos a centrar. ¿Por qué nos vamos a centrar en el cuanti y no en el cualitativo? Por el área del conocimiento en el cual la gran mayoría, por no decir todos ustedes, van a ejercer. No se olvide que el cualitativo, si bien puede ser utilizado en cualquiera de las ramas del conocimiento o en cualquiera de las áreas o campos ocupacionales, sin embargo, de preferencia, muchas veces se lo utiliza principalmente en áreas del conocimiento como es la sociología, las ciencias sociales. En cambio, cuando hablamos del enfoque cuantitativo, nosotros hacemos una relación un poquito diferente porque acá nos interesa de manera muy concreta analizar, probar una hipótesis, contrastar una investigación, hacer un análisis, en este caso, de, del objeto de estudio que está siendo analizado y por sobre todo analizar datos estadísticos. A nosotros nos interesa, nos gusta precisamente manejar toda la técnica de lo que viene a ser el tema cuantitativo. Es por eso que nosotros nos vamos a centrar precisamente. De tal forma que cuando nosotros decimos que es una investigación es el conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que van a ser aplicados en el estudio de un determinado fenómeno. Y llámese fenómeno a cualquier elemento que pueda estar contrayendo alguna problemática o que pueda generar un problema dentro de lo que viene a ser una sociedad. Por ejemplo, hoy que seguimos con el tema de moda, con el tema precisamente el tema del COVID, eh, la problemática que genera como tal, el hecho de que sigue apareciendo nuevas variantes y que seguimos con el problema de alguna manera un poco latente, que no quiere, como quien dice, dejarnos esta gran problemática, de alguna manera nos obliga o nos ayuda a reconducir y a trabajar en este aspecto. En este sentido, fíjense que mientras exista un problema como este, va a haber y existen muchos investigadores, muchas personas que se dedican precisamente a utilizar el método científico para obtener nuevos conocimientos. Estos nuevos conocimientos nos van a permitir solucionar el problema antes indicado, ¿no es cierto? El identificar o solucionar el problema del COVID, ya sea a través de un nuevo procedimiento o a través de una nueva vacuna, o algún nuevo tratamiento que vaya a ser mucho más eficaz en comparación con los otros. De tal forma que nosotros precisamente lo que vamos a hacer es poner en consideración de la ciencia un trabajo de investigación con estas características. Al contrario, cuando nosotros hablamos de lo que viene a ser el tema cualitativo, pues aquí simplemente, si bien la, lo máximo en este caso no es hacer una medición
numérica, pero sin embargo es hacer, como quien dice, es explorar, es precisamente trabajar de una forma mucho más detallada, mucho más exhaustiva una problemática, para que podamos de repente entenderle y que ustedes dentro del léxico de ustedes podamos desarrollar una investigación bajo el enfoque cuantitativo en la carrera de ingeniería financiera nos puede llegar a permitir llegar a determinar la tasa de abandono o rendimiento académico, ¿no es cierto? De tal forma que como conclusión podemos llegar a decir que la tasa de rendimiento académico de la carrera es de 56 puntos. Listo. Hemos llegado a esa conclusión. Es una conclusión numérica en la cual nosotros hemos desarrollado un método científico para poder probar una hipótesis. ¿Ok? En cambio, nosotros en, en un enfoque cualitativo son mucho más importantes las preguntas de investigación. Por ejemplo, estas tienen que ser, por supuesto, mucho más detalladas. Podríamos hacer consultas en las preguntas como, por ejemplo, ¿serán las mujeres o son las mujeres o las mujeres obtienen eh, un mayor PPA en comparación con los hombres? ¿No es cierto? Podemos precisamente hacer ese tipo de consultas y este tipo de consultas nos va a permitir precisamente identificar también a través de datos estadísticos que nos pueda proporcionar, por ejemplo, CPD, pero hacer una serie de entrevistas, hacer una serie de técnicas que nos permitan de manera muy concreta obtener esa información, llegar a detallar cuáles son las condiciones, el por qué las mujeres tienen un mayor PPA en comparación con los hombres dentro de lo que viene a ser la carrera. Entonces hay un proceso de interpretación mucho más rico en ese sentido, mucho más detallado. Ya habíamos mencionado ya esto en la anterior clase que decíamos precisamente que para poder hablar de lo que viene a ser en este caso una investigación científica es indispensable que exista un problema. Debe existir un problema X en la sociedad y nosotros tenemos que aplicar el método científico y a partir del método científico pues vamos a llegar a obtener un nuevo conocimiento y este nuevo conocimiento nos va a permitir solucionar el problema antes descrito. Y habíamos descrito también en la anterior clase el cómo nosotros vamos a aplicar siguiendo la metodología que o está utilizando en este caso Hernández Sampieri. Vamos a identificar todo el método científico en 10 etapas o 10 fases, partiendo de lo que viene a ser la etapa 1, que es la idea. Ya en una siguiente ocasión vamos a poder precisamente entrar a detalle cada una de estas etapas, cada una de estas fases, donde vamos a hablar de lo que es el planteamiento del problema, la revisión de literatura o el marco teórico, la revisión de literatura y desarrollo del marco teórico, el alcance, la hipótesis, el diseño de investigación, la definición de la selección y la muestra, la recolección de datos, el análisis de los mismos y por supuesto la elaboración del reporte de los resultados. Son las 10 etapas o 10 fases que conlleva precisamente el enfoque cuantitativo para una investigación como la que nosotros pretendemos desarrollar. Este enfoque tiene, por supuesto, características que son muy importantes y que deben de permitir precisamente comprender el mismo. Cuando nosotros hablamos de este tipo de enfoques, vamos a decir que lo que hace es llegar a determinar un determinado fenómeno. Mide, compara, utiliza datos estadísticos, prueba hipótesis y, por supuesto, hace un análisis causa y efecto del mismo. Y uno de los elementos que es clave para poder llegar a entender lo que es el enfoque cuantitativo es que en el proceso de desarrollo del mismo sigue el método deductivo, que implica que parte de lo general, de lo que podamos de repente encontrar respecto la información que de repente se está hablando en la Universidad de Harvard, los parámetros que ha tomado, por ejemplo, la Universidad Mayor de San Andrés respecto al tema de rendimiento académico, y a partir de esa información, a partir precisamente de esa base científica que está siendo otorgada por trabajos de investigación relacionados con otros temas y que precisamente nos van a permitir tener las herramientas que nos va a llevar con esta
con este elemento a poder hacer una interpretación mucho más rica en el momento que nosotros obtengamos los datos que son específicos de la carrera de ingeniería financiera. Es decir, en el proceso de interpretación, primero analizamos la parte general, tomamos en cuenta toda la parte teórica para luego precisamente y los resultados de otras investigaciones que se han desarrollado en otras universidades, en otras áreas del mundo, para luego precisamente trabajar el tema mucho más particular, es decir, los resultados que nosotros estamos obteniendo. El enfoque cualitativo, ustedes están viendo precisamente en este instante que es completamente diferente. Es diferente en la fotografía, si ustedes quieren llamarlo de esa manera, porque tiene otros elementos y porque solamente tiene 10 fases, perdón, 9 fases. Pero sin embargo, la esencia es el mismo. Igual partimos con la idea, el planteamiento del problema, la inversión en el campo inicial. Fíjense que aquí el marco referencial o la literatura, o lo que viene a ser el marco teórico, es prácticamente el centro del proceso metodológico, la concepción del diseño, la definición de la muestra, la recolección de datos, el análisis de los mismos y la interpretación y elaboración de los reportes de los resultados. ¿Cuáles son las diferencias o las características que tiene este enfoque? Es que habíamos mencionado que es mucho más profundo, es mucho más detallista, es precisamente es mucho más interpretativo y es inductivo. El proceso es inductivo, es todo lo contrario del proceso, en este caso, quanti, que decíamos que el quanti parte de lo general para luego terminar en lo particular. Aquí es todo lo contrario, parte de lo particular, de los resultados que estamos obteniendo dentro de lo que viene a ser la carrera para luego precisamente compararlo con los resultados obtenidos en la Universidad Mayor de San Andrés o en cualquier lugar del mundo, donde nosotros estemos haciendo referencia a la investigación o los resultados precisamente que se tenga en otras partes. En este cuadro estamos mostrando algunos elementos que son que tienen ciertas características en cuanto a en lo que es, en este caso, el eje central de una investigación del método, como es, por ejemplo, el planteamiento de problema, la revisión, la recolección de datos y el análisis del mismo, y sus diferencias claras entre lo que viene a ser un enfoque quanti y un enfoque quali. En el caso, vamos a explicar un poquito en el caso de lo que es el planteamiento del problema. Habíamos mencionado que el planteamiento del problema es prácticamente la base de toda investigación científica. Por ende, debe estar bien desarrollada, debe estar precisamente analizada de forma concreta para que nuestra investigación tenga un soporte, tenga una base relativamente importante y fina. En el planteamiento del problema, en investigaciones quanti, está orientada hacia la descripción, la predicción y la explicación. Este tiene que ser específico, tiene que ser acotado y tiene que ser, por supuesto, o que estar relacionada con aquella información que nos permita llevar datos que sean medibles y que sean observables. En el caso de una investigación cualitativa, esta está orientada hacia la exploración, la descripción y el entendimiento. Debe ser general, debe ser amplio, en ningún momento va a ser específica, va a ser todo lo contrario, tiene que ser lo más amplio posible y dirigido por sobre todo a la experiencia de los participantes. Es decir, aquí los sujetos de investigación, como quien dice, tienen un gran rol y nos van a permitir de alguna manera pues, trabajar de manera muy concreta en el mejoramiento de estas condiciones. Les dejo, por supuesto, la información para que ustedes puedan luego mirar las diferencias entre lo que es la revisión, la recolección y el análisis de datos. Bien, ahora sí, veamos un poquito el tema de lo que es o son las limitaciones y los requisitos para formular una tesis o un perfil de tesis. A ver, hablemos primero que nada qué es una limitación, pues son todos aquellos aspectos que puedan llegar a afectar el proceso investigativo. De tal manera que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una limitación que tiene que ver con el orden ambiental,
Este hace relación a lo que viene a ser la influencia que se pueda tener de parte del sujeto de investigación, es decir, de parte de la persona, del investigador, de la persona que está desarrollando la investigación. Y esto, aunque no lo crean, tiene un impacto sobre los resultados de una investigación porque depende muchísimo del nivel sociocultural, de la edad, del sexo. Hay otros factores que pueden afectar la calidad del documento, la calidad del proceso investigativo. Cuando nosotros hablamos de una limitación de orden técnico, y esto es muy común en poder, esta es una de las limitaciones de mayor impacto y que la que más se repite precisamente en investigaciones científicas, precisamente porque cuando uno desarrolla una investigación, por ejemplo, y tiene que levantar datos estadísticos a través de encuestas, muchísimas veces estas encuestas son tomadas en cuenta o no son tomadas en cuenta siguiendo el método científico, siguiendo lo que viene a ser un método o determinando el tamaño muestral, determinando si estas van a ser probabilística, no probabilística, determinando un método, determinando una fórmula. La cantidad de encuestas que se van a levantar tienen que ser determinada a través de una fórmula precisamente para poder tener un grado de error mínimo o que esté dentro de los rangos esperados. Entonces es importantísimo porque primero que no siempre se toma la cantidad de encuestas siguiendo un parámetro como este. Segundo, que muchas veces las encuestas no son llenadas de forma satisfactoria, no son llenadas siguiendo un procedimiento, porque no se cumplen los requisitos que ya más adelante lo vamos a ir explicando en cuanto al tema de la representatividad y el tema de la aleatoriedad. Eso lo vamos a ir viendo precisamente en las siguientes unidades. Entonces es importantísimo porque resulta que nos dan 200 encuestas, llenamos 50 de forma correcta y el resto de las 150 pues ya la llenamos, como quien dice, gracias al apoyo y a la ayuda de nuestro hermano, nuestro tío, nuestra sobrina y resulta que los resultados pues son cualquier, como quien dice, cualquier cosa. En el tema del objeto de estudio, pues precisamente ya estamos hablando de lo que pueda llegar a significar aquel objeto que está siendo investigado, de aquello que está siendo analizado. Es decir, de alguna manera también puede precisamente afectar la calidad del documento final. Y otro de los elementos que es muy importante tiene que ver precisamente con el tema ético-moral. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de ética, pues podemos entender de alguna manera cómo el dinero, como quien dice, compra la conciencia de muchos investigadores y hacen que en vez de sacar conclusiones que sean mucho más concluyentes, que sean mucho más finas, más detalladas, más fuertes, pues salgan, como quien dice, más generalistas, más ambiguas y se presten a otro tipo de interpretaciones. Entonces, el tema ético-moral es muy importante. Mientras más correctas sean los resultados que nosotros vamos a analizar, con seguridad que nuestra investigación va a tener una calidad mayor. Ahora, cómo nosotros podamos de alguna manera sacar unas conclusiones, pues va a depender muchísimo del tema de la ética, de la moral que tengamos como investigadores. Bien, veamos un poquito el tema de los requisitos. ¿Sí? Y cuando nosotros hablamos de requisitos, nosotros siempre hemos escuchado que son dos tipos de requisitos, requisitos de fondo y requisitos de forma. ¿Ya? Los requisitos de fondo, por supuesto que son los más importantes, los de mayor relevancia, son los de mayor impacto y por supuesto son los que nos van a permitir de alguna manera llegar a contrastar y llegar a determinar con exactitud que nuestro trabajo está bien elaborado o está mal elaborado. Eh, a ver, para que podamos de alguna manera ir entendiendo, si nuestra tesis de grado tiene errores de forma, pues no va a afectar en la defensa, no va a afectar en la nota, va a afectar porque ya no vamos a llegar a 100. Podemos llegar a tener 90 o 85 porque de repente hemos tenido algún incumplimiento en cuanto a requisitos de forma. Pero si nuestro trabajo tiene un error
ha incumplido uno de los requisitos en cuanto al tema de fondo, ahí sí que implica prácticamente que nuestro trabajo ni siquiera va a ser defendido. Y cuando nosotros hablamos de los requisitos de fondo, hablamos básicamente de tres grandes elementos que tenemos que tomar en cuenta. La primera tiene que ver con el tema de la originalidad. La segunda con el tema de la contratación, la demostración que se pueda desarrollar. Y la tercera es la unidad. A ver, primero que nada, ¿qué entendemos por originalidad? Nuestras tesis de grado son únicas. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo, nadie, pero nadie más en teoría tiene que haberla hecho. ¿Ok? ¿Eso qué implica? Pues implica precisamente que si nuestro trabajo tiene algún tipo de plagio, si nuestro trabajo se ha basado en otro trabajo de investigación, en otra tesis que ya ha sido presentada probablemente un semestre o 2 semestres antes que nosotros, eso implica el incumplimiento de este requisito y automáticamente incluso la no defensa y debe incluir incluso la postergación de nuestro trabajo y debiera incluir en algunas universidades se incluyen ciertas sanciones precisamente hacia las personas que se dedican o quieren precisamente un poquito burlarse, si quieren decir así, de los tribunales porque están presentando un trabajo que ya ha sido defendido con anterioridad. El tema de la demostración habla precisamente que nuestro trabajo pueda ser replicado, que nuestro trabajo tenga que ser contrastado. Es decir, que se cumpla uno de los requisitos y una de las condiciones que tiene el conocimiento científico. Y una de las requisitos tiene que ver con el tema de la demostración, con el tema de la contrastación. Es decir, que nuestro trabajo, cualquier otra persona con o sin conocimiento en el área financiero, tiene que tener la capacidad de poder reproducir y obtener los mismos resultados a los cuales nosotros hemos llegado. El tercer elemento habla de la originalidad, perdón, de la unidad. ¿Qué implica el tema de la unidad en este aspecto? Pues habla precisamente de algo que tiene que ver con un aspecto que es muy importante, que el proceso metodológico deba ser desarrollado de forma adecuada y pertinente. Es decir, que prácticamente nuestra investigación, nuestra investigación en este caso va a ser desarrollada cumpliendo este objetivo. Es decir, que hemos seguido los pasos que están descritos en el método científico. Hemos pasado del paso 1 al paso 2, del paso 2 al paso 3, del paso 4 al paso 5 y así sucesivamente. Es decir, que estamos desarrollando un proceso metodológico siguiendo cada uno de los pasos, siguiendo precisamente cada uno de estos elementos. Ok, los requisitos de forma decíamos que son más sencillos, que de alguna manera pueden, pueden ayudarnos a defender si tenemos, es posible o la gran mayoría de las tesis tienen algún tipo de incumplimiento en cuanto al tema de requisitos. Por ejemplo, pues muchas veces en lo que viene a ser, nos gusta a nosotros utilizar muchas abreviaturas. Eh, Abusamos de las siglas por el simple hecho de decir que UAGRM significa, por ejemplo, Universidad Autónoma Javier de Moreno, y resulta que a nosotros, como es muy largo el nombre, muchas veces ponemos solamente UAGRM, según la UAGRM y algo por el estilo y ya está. Abusamos muchas veces del uso de siglas y nos olvidamos incluso de que al principio nosotros debíamos de explicar y de decir que la Universidad Autónoma Javier René Moreno, C, en este caso, o que sus siglas son UAGRM. ¿Ok? Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, y decimos que de acuerdo con el INE, y el INE, y el INE, y el INE, y resulta que nunca hemos dicho que el INE significa el Instituto Nacional de Estadística. Si mostramos toda esa información de esa manera, entonces nuestro trabajo pierde en cuanto al tema de la calidad del documento.
La claridad es un elemento indispensable, debe ser propio, no se debe de abusar de las siglas, se debe de escribir en un estilo sobrio y mesurado. Entonces esos son elementos indispensables. Se debe de especificar dónde se está haciendo la investigación. La delimitación debe ser coherente, debe ser importante en el momento de desarrollar la investigación. Debe existir, cuando hablamos también un poquito de la unidad, nos referimos de alguna manera a la relación que deben tener cada uno de los componentes. Por ejemplo, los objetivos tienen que estar íntimamente relacionados con los resultados. El planteamiento del problema con el objeto de estudio, el problema con los objetivos y con la población, los resultados con la discusión. Es decir, como pueden ver, prácticamente todo, pero todo tiene que estar relacionado. No puede haber, como quien dice, elementos que estén en contraflecha. Nuestro planteamiento de problemas nos tiene que permitir formular nuestros objetivos. Nuestros objetivos tienen que estar acordes o gracias a nuestros objetivos vamos a poder elaborar en este caso nuestra justificación. Gracias a eso, nuestra delimitación va a estar en concordancia con nuestros objetivos. Es decir, prácticamente todo tiene que estar relacionado. Decíamos que nuestra tesis debe ser propia, por supuesto que tiene que ser propia, debe ser adecuada al objeto de estudio, la claridad en cuanto al tema de la redacción del documento tiene que ser accesible, se debe explicar, debe permitirnos explicar con pocas palabras y saber ilustrar los conceptos más difíciles. No se tiene que abusar del tema de las siglas, debemos precisamente de expresar conceptos de una forma mucho más clara, de una forma que sea entendible y por supuesto eso nos va a garantizar que nuestra tesis de grado sea realmente exitosa. El propósito que sigue precisamente toda investigación, llámese proyecto de grado o trabajo dirigido, tiene métodos científicos, pero el propósito que conduce, que se elabora precisamente cada una, tiene ciertas diferencias entre lo que van a hacer la tesis en el proyecto y el trabajo dirigido. Los tres, o estas tres modalidades, nos van a permitir obtener el título de licenciado. Licenciados en Ingeniería Financiera, ¿no es cierto? La finalidad que persigue la tesis es resolver un problema concreto. Es decir, en cambio, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en cuanto a lo que sería el proyecto de grado, la idea básica de esta investigación es resolver un problema práctico que se desarrolla por ejemplo, en un municipio, en una entidad territorial autónoma. El trabajo dirigido, de igual manera, también nos va a permitir resolver un problema práctico que se desarrolla en un laboratorio, en un instituto de investigación, en una organización X, de tal forma que, por supuesto, nos permita obtener estas características. Este tipo de investigaciones son investigaciones que son aplicadas. Frente a esto, fíjense que la idea básica es que cuando nosotros trabajamos con estos tres elementos, vamos a generar una propuesta. La tesis de grado va a permitirnos solucionar un problema que se está desarrollando en una organización. Va a generar un aporte, va a ser una propuesta de solución a un problema X. En cuanto al tema del proyecto de grado, por supuesto, ustedes saben muy bien que el proyecto de grado tiene que ver muchísimo con el mejoramiento y las condiciones que se van a desarrollar en cuanto a lo que vienen a ser los planes, los programas, los modelos que se están desarrollando, que se están utilizando en una organización, en un municipio o en cualquier otro lugar. El trabajo dirigido va a generar una propuesta de cambio en cuanto al tema de un procedimiento, en cuanto al tema precisamente mucho más dirigido hacia este ámbito. Bien, finalmente en cuanto a lo que viene a ser nuestra primera unidad, este es el contenido que nosotros tenemos previsto para el mismo. Los invito
precisamente que ustedes me puedan seguir en mis redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, YouTube y también estamos en Google Plus. Entonces, por supuesto, yo muy gustoso en poder recibirlos y tener su amistad para poder acceder, por ejemplo, a través de mi canal en YouTube a todos a este y a todos los videos que se están generando producto del desarrollo de las clases. Entonces, para mí siempre será un placer poder tenerlos como amigos en las diferentes redes sociales y de esta manera, por supuesto, darnos y poder llegar a interactuar un poquito más con ustedes.